Bueno, ahora sí, estamos en vivo. Les quiero agradecer a todos, van sumándose los participantes, les quiero agradecer a todos por participar de este cuarto webinar de Vidi. Hoy tenemos un invitado, como siempre, tenemos un invitado muy especial. Gracias a la editorial Temas pudimos traerlo a que venga a charlar con nosotros hoy. Vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre. La idea es que Jonathan nos cuente un poco, hable él, presente Crisis Cambio, que es un nuevo libro, y ustedes pueden ir haciendo las preguntas que quieran y que tengan mientras esté Jonathan charlando. Sí vamos a volver a esas preguntas una vez que él finalice, así nos generamos un ruido, ¿sí? Antes de presentarlo, antes de hablar con él, les quiero contar, los voy a llevar de vuelta al segundo webinar que hicimos del caso del IAE Business School y la Universidad Austral, que hablamos un poco de cómo funciona la biblioteca digital, de qué manera generamos que haya más lecturas y que haya más movimiento dentro de las bibliotecas. Una de las estrategias que les contamos que hacemos desde Vidi para nuestros clientes es generar charlas con autores, que obviamente dirigen no solamente al libro del que hablan, sino que dirigen a todos los títulos. En este caso, Jonathan tiene 5 títulos. Y obviamente los 5 están dentro del catálogo de Vidi, ¿sí? Entonces, primero, si quieren tener uno de los títulos, lo tienen disponible. Segundo, nosotros generamos estas charlas para generar difusión y fomentar la lectura, ¿sí? Ahora sí, quiero presentarlo a Jonathan con su extenso currículum, pero que vale la pena decirlo. Él es conferencista, conferencista internacional, tiene más de 400 conferencias dadas en más de 20 países. Además es el CEO del grupo SET y tiene proyectos hoy en más de 10 países. ¿Qué más? Es codirector del programa de ventas de la Escuela de Negocios de la UCA de acá, Argentina. Es columnista de Forbes, donde mensualmente tiene una columna sobre estrategias que es muy interesante. Si no la leyeron, los invito a hacerlo. Es columnista también en CNN Radio y CNN Internacional. Nada, un montón de cosas. Es también autor de que no me sé todos. ADN Pero, Pyme. ¿Qué es ADNP, eso del marketing? Marketing, y además aprovechó la pandemia para escribir 2 libros más. ADN Digital y Crisis Cambio. Y ahora sí, Jonathan, me voy a tomar agua y te dejo a vos hablar. bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que me gustan mucho todos los emprendimientos o las iniciativas que tengan que ver con el saber en sus diferentes versiones, ¿no? Creo que todos son válidas y lo importante es que incorporen conocimientos. Y para uno es leer, bueno, creo que la lectura tiene una barrera de entrada muy alta, ¿no? Es como que para el que no leyó, cada día que pasa sin leer, es más difícil leer. Sobre todo en un mundo donde estamos tan acostumbrados a lo visual, a las comunicaciones que cada vez hacen más simple, ¿no? Porque todo es o audible, y está bien, son complementos, pero siempre me gusta invitar a la gente a leer. Yo particularmente escuché una vez, me acuerdo a Dolina, que decía un libro, y eso me marcó cuando escribo, en las primeras 10 páginas te tiene que cautivar, y si no, tiralo y agarra otro, hay tantos, como que, y eso también fuerza, me parece, al escritor cada vez más a competir con otras plataformas, entonces hay que ser muy ágil en rápidamente llegar al concepto, hacer una buena presentación. Así que bueno, celebro esto, a mí me encanta leer, me gustaría leer más, realmente, a veces me agarra esa ansiedad. Heredé esta biblioteca que tengo acá atrás mío, que sigue, y hay cajas que la heredé de mi madre, que era una gran lectora, y tengo muchos libros de filosofía, y como que me agarra esa ansiedad, ¿no? Es como estar en un cine y no poder ver todas las películas, pero bueno, ojalá que estos libros, los míos u otros, les sirvan como un camino que es diferente. Por eso digo que es importante probar leer, porque es un camino diferente, es un camino mucho más reflexivo, de más concentración. O sea, cuando uno lee, si se distrae te das cuenta rápido porque sentís que estás leyendo y no aprendiste nada, entonces es como que es más de más concentración. Así que bueno, nada, celebro esto y ojalá que haya más emprendimientos de este tipo. Nos encanta porque aparte, bueno, vos dijiste esto de que el libro te tiene que cautivar en las primeras 10 páginas. Yo era muy chiquita y me di cuenta que me encantaba leer cuando leí El coronel no tiene quien le escriba, y en la primera página me puse a llorar. Ahí Mm. entendí
que genera esto, y dije, yo necesito leer todos los libros, a ver, no los que me hagan llorar necesariamente, pero todos los libros que me capturen de esta manera y me metan así en la historia que me cuentan, ¿no? Tal cual. Contame un poco de este libro en particular, Jonathan, ¿qué nos vas a contar? ¿O qué nos contás? Bueno, este libro a mí me gusta un poco en estas No nos charlas. hagas llorar, lo único que te No, pido. no. Hay cosas que son para llorar, pero esta no. En particular, este es un libro que pareciera oportunista por el nombre, ¿no? Y la verdad que obviamente se aceleró el proceso en la pandemia porque me pareció oportuno, pero era un libro como la mayoría de los libros, yo creo que la mayoría de los autores van cocinando la idea, surge de alguna manera, van juntando información y demás, hasta que en un momento, y ahí va cada estilo de escribir, se lanzan a darle forma, ¿no? Yo por lo general mi forma de escribir mis libros es como yo escribo muchos artículos, yo cada vez que escribo un artículo lo escribo como un capítulo de un posible libro. Entonces cuando me pongo a escribir el libro es como que yo ya tengo hecho los capítulos, ¿no? Entonces eso me ayuda mucho. Particularmente este libro, si yo te voy a decir cuándo nació este libro nació en 2011, de hecho el primer capítulo después de la introducción y la presentación habla de eso, que se llama Villa Langostura, que surgió allá en 2011, el 4 de junio de 2011 hubo un volcán que hizo erupción en Chile, y que por distintas cuestiones climáticas, toda esa ceniza, fueron algo así, investigando, fueron algo así de 9.500 toneladas de ceniza, un número exorbitante, una montaña que voló por los aires, y por las distintas condiciones climáticas fue a parar a 7 lagos, en realidad no solo Villa Langostura, fue todo de San Martín a Bariloche y un poco más, pero muy concentrado en esa zona, ¿no? Y bueno, fue terrible, siempre cuento esa historia, yo no estaba ahí, ¿no? Ese 4 de junio, pero me la contaban cuando yo después fui, ahora cuento por qué, y fue como figurativamente, imagínate un día soleado, como el de hoy aquí, soy en Citibel, que está soleado, y de repente se hace de noche a las 4 de la tarde, y empieza a caer piedras pómez del cielo, esas que usamos para los callos, y de repente empieza a llover ceniza, ¿no? Bueno, la gente se desespera, había muy mala información, sube a los autos, pero al poco tiempo los autos empezaban a fallar, porque claro, se llenaban de polvo los radiadores, qué sé yo, y la gente dejaba los autos con toda una desesperación total. Una película de Stephen King, ¿no? Si eso te lo cuenta Stephen King en un libro, decís, ¡ah, qué bárbaro! Bueno, en medio de todo ese contexto, obviamente una ciudad que es 100% turística, ya las proyecciones, aparte también hay el factor de la información, todo el mundo es como que cuando hay problemas quiere hablar, en ese momento los periodistas citaban a geólogos, geofísicos, viste, que ya agarran la agenda y empiezan a llamar, y había gente que decía que la última vez que había hecho erupción ese volcán había estado 100 años tirando ceniza, ¿no? Por lo cual, claro, la situación se proyectaba compleja. 100 años sin turismo. En realidad nadie sabe, ¿viste? Como pasa ahora con la pandemia, ¿viste? Cualquiera que da el micrófono dice, no, para mí la vacuna va a salir en julio. Y otro dice, no, en marzo, no, nunca va a salir. Bueno, toda desinformación, que es una de las características de las crisis, que las hacen más difíciles. Cuestión, en ese medio de ese contexto yo estaba trabajando con el gobierno de Neuquén en un proyecto de desarrollo de las empresas pymes de Neuquén, y me llama el contacto y me dice, mira, Jonathan, me llevan una solicitud de Villa Langostura a la Cámara de Comercio, si no podemos mandar a alguien a, de alguna manera, ayudar a los empresarios que están ahí, que están desesperados, yo qué sé. Y digo, mira, la verdad que no tengo ni idea, yo qué sé, yo soy argentino, digamos, como que yo nací con la crisis en el ADN, pero no soy un experto, digamos, ¿no? Y me dice, bueno, pero vos es contener. La verdad que me gustó la aventura. Un mes después estaba en Neuquén, tuve que ir 900 kilómetros, 700 y pico kilómetros en camioneta, una camioneta especial, me acuerdo que tenía como una cosa, un tururo hacia arriba que era el filtro. Y bueno, me acuerdo cuando iba llegando a Villa Langostura, ahí cuando doblás de la ruta que vas para Bariloche y doblás para Villa Langostura, que de repente te encontrás con el lago Nahuel Huapi. Bueno, el lago Nahuel Huapi. No se veía nada. Sí, era verde fluorescente. Yo me acuerdo que con el que manejaba, que era un tipo de la provincia, paramos la camioneta y le digo, esto es increíble, ¿por qué está de ese color? Claro, y después nos explicaron, justo ese día había sol, o algo de sol, y toda la ceniza, como iba decantando con la luz del sol, generaba un efecto que parecía verde fosforescente. Era una cosa increíble. Bueno, nada, fue como un corresponsal de guerra. En el medio de ir ahí, me tuve que preparar. Digo, bueno, ¿de qué demonio le hablo a los empresarios? Que están todos quebrados. Es como hablar un gastronómico o un hotelero hoy.
Y además que la información que escuchan es que van a estar 100 años así quizás. O sea, no tienen Exactamente. ni idea, la incertidumbre es inmensa y la Exactamente, bueno, desinformación te vas también. metiendo en algunos temas que tienen que ver con crisis, está bien, que tiene que ver con eso, ¿no? Las crisis se caracterizan, o sea, vos no estarías viviendo una crisis si vos tenés mucha Si vos certidumbre. sabés, claro. La incertidumbre es lo que fomenta la sensación de angustia durante una crisis, ¿no? Entonces, precisamente en las crisis se suelen dar, sobre todo cuando son así tan sorpresivas, se suele dar mucha desinformación o mala información, porque tal vez no es desinformación, porque a veces tenés sobreabundancia de información, pero mala. Pero mala. Y por alguna razón los seres humanos también es como que la mala onda genera como una cierta adicción, ¿viste? Vos ahora mismo pasa en pandemia que vos le decís a 10 personas qué cree que va a pasar y ninguna es optimista, no, esto no va a durar, esto va a durar hasta no se sabe cuándo, la vacuna no va a Es el salir. mismo morbo de cuando hay un accidente en una ruta y van todos despacito mirando a ver qué pasó. Y vos decís, Por eso, ¿por creo qué que hay pasaron? alguna, habría que estudiarlo psicológicamente, hay algún Hay algo atractivo que por la tragedia. atrae, Bueno, ¿no? a ver, se sabe que la mala noticia atrae más que la buena, ¿no? Eso es obvio. Pasa en las redes sociales, digamos. Vos ponés, tuve un accidente, me siento mal y vas a tener 7.000 preguntas, pusiste conseguir un nuevo trabajo y capaz que 3 amigos te ponen me gusta. Like. Entonces, bueno, pero para no ir a eso, digamos, yo empecé a investigar como se investiga hoy, tratando de buscar un libro. Lo primero que encontré que no había mucha bibliografía que hable de crisis, ¿no? Por más que la humanidad ha vivido muchas crisis, y me encontré que la verdad que lamento no haber en ese momento prestado atención, tal vez fue una frase, ¿viste? Esas que no tienen autor, anónimas, que para mí fue muy clara, y que la vengo usando hace 9 años, yo vengo hablando de crisis antes de esta, y que dice lo siguiente, y esto es para mí es la frase central del libro y de ahí todo se deriva. Dice, una crisis en realidad es un cambio brusco en las variables establecidas que una vez que se manifiestan limitan nuestra capacidad de reacción. O sea, cuando uno empieza a ver esta definición, fíjate que ya yo hago un replanteo. Cuando yo digo crisis, yo digo, bueno, definí crisis, vos a lo sumo me podés contar una, pero no me puedes dar una definición de crisis. Yo digo, ¿qué es crisis? Vos me decís, no, fue cuando crisis de adolescencia, crisis política, la crisis de la devaluación. No, pero vos me estás describiendo un momento, no me estás diciendo qué es. ¿Está bien? Es como que yo te diga sol y vos me digas calor, temperatura. No, no, hablame del sol. Bueno, es una estrella, que no sé qué. Entonces, cuando yo empecé a encontrar esta definición, lo que uno empieza a encontrar, que suele pasar con otras cosas, que cuando uno habla de crisis, en realidad de lo que está hablando es de que algo cambió. Es de cambio. Y si uno lo empieza a evaluar, ya no solo en Latinoamérica pasa mucho que cuando uno dice crisis, automáticamente aparece la cara de un político, ¿no? Y es cierto que los políticos son muy buenos para generarnos crisis, pero es equivocado creer que solo las crisis son políticas o económicas. De hecho, la crisis de la adolescencia, crisis de pareja, crisis laboral, una enfermedad, que es una crisis, sobre todo las que te sorprenden, un accidente, ¿no? Un familiar que tuvo un accidente y de repente te sacó. Siempre lo que pasó es que algo cambió. Entonces, por eso el libro se llama Crisis, Cambio, Crisis, y que esto fue lo que interpretó también Milo Lockett, que es el verdadero papá de la tapa, que es el cuadro que está acá atrás mío, que la historia es que yo le conté el libro que estaba escribiendo en una de las charlas semanales que tengo con él, de amistad, y él me dice, ah, qué interesante, no sé qué, y a la semana me llaman acá de mi barrio y me dicen, mira, te trajeron para mí un cuadro, porque estás 1,5 por 1,5, o es un televisor muy finito y muy liviano, o qué, y abro y era esto, y me dice, mira, yo cuando vos me lo contaste, a mí, yo imaginé eso. Vi Y está esto. muy bien, porque fíjate que está la crisis en el extremo, y en el centro de las dos uniones está el cambio. O sea, el secreto, y ahí yo voy develando mucho de lo que hablamos en el libro, la verdad que no hablamos tanto de crisis, solo tomo esa referencia de la crisis de Villa Langostura como una historia, y hablo un poco de esta que estamos viviendo, y después ya empiezo a hablar de la sustancia, y la sustancia es el cambio. O sea, crisis es cambio, por lo cual no es difícil, porque no hay cursos de administrar la crisis. Lo que existe es gestión del cambio. Cuestión de cambio. Si yo gestiono bien el cambio, de alguna manera podré nunca evitar, tal vez algunas sí, pero la mayoría no las puedo evitar, pero sí me puedo preparar. Entonces, el primer concepto es que ante las crisis lo que uno tiene que buscar es estar preparado. Y eso No, se y además relaciona con siento que gestionar el tiempo. también siento que le cambiás como la, la palabra crisis tiene mucho negativo de fondo. La palabra cambio, como que cambias a la persona el seteo mental también. Uno se prepara para una crisis como se puede preparar para una guerra.
se prepara para un cambio de una forma distinta, con muchísima más esperanza, ¿no? O sea, y Claro. también tomando muchas más herramientas. Es que vos fijate que está bueno el ejemplo que tomás. La guerra, viste que es un lugar, lo bélico es un lugar muy cómodo para ir a buscar como ejemplo, ¿no? Por más que es algo trágico, pero es válido. Sí, Pero vos fíjate que, no voy a innovar. no, no, pero está bien porque yo lo uso mucho. O sea, digo, me gusta que lo hayas planteado porque yo lo uso mucho. Vos fíjate que una guerra, si yo te digo guerra, vos me describís una. Ahora, muchas veces no hablamos de cómo se evitan las guerras. Entonces, una nación no debería trabajar, o sea, está bien la historia es la que se encarga de recopilar qué pasó en la guerra, cuáles fueron las causas, qué pasó, los números, los muertos. Ahora, si yo soy un estadista, lo que yo debería hacer es tratar de Evitarla. evitar las próximas guerras. Entonces, claramente siempre el proceso es cómo trato de evitar o tratar de disminuir el riesgo. Entonces, ¿por qué esta crisis que estamos viviendo, la pandemia, de la que se va a hablar, va a ser un evento histórico de la humanidad, como fueron las grandes guerras o las grandes catástrofes? Porque esta es una crisis muy grave, es la primera crisis en la historia de la humanidad que casi que afectó a toda la humanidad. Son muy pocas excepciones hay del mundo que no lo hayan vivido. Una guerra mundial, por ejemplo, bueno, todos lo ven, pero no te afectaba, Pero no, no no todos moría están nadie. involucrados. Ok, Sí. esto sí. ¿Por qué? Y tiene otra característica, nadie la vio venir. Vos no podés ir a diciembre y decir, justo yo vi un discurso de un tipo que dijo que en marzo, había algunos que decían, como también dicen que puede venir un meteorito, como dicen que puede haber una catástrofe sísmica, pero nadie te dice cuándo, cómo y dónde, Sí, ¿no? sí, tenemos la charla Sí, de Bill Gates. Windows, de Bill Sí, Bill Gates, Gates. que decía que iba a pasar, que sí, pero no te decía, va a ser en el 2020, va a pasar Nadie lo esto, sabía. De y hecho, si además alguien... lo ponderaba, pero no era algo que... No, y de hecho, si él lo hubiese sabido, yo creo que hubiese apostado y hubiese ganado, digamos, ¿no? O sea, Yo creo que el que hubiese hecho la sabe, vacuna antes de que o la pasara. vacuna, o hubiese vendido acciones de empresas turísticas y hubiese comprado de laboratorios, yo qué sé. Total. Entonces, lo que digo es, fíjate que esta crisis es muy grave porque no la vimos venir. Entonces, como lo que vos no viste venir fue el cambio, te sorprendió. Como te sorprendió, termina siendo una gran crisis, porque no te pudiste preparar. Entonces, por ejemplo, yo soy de la ciudad de La Plata, acá en Buenos Aires, para los que son de otros países, en el año 2013 creo que fue, no me acuerdo ahora si fue 2013 o 2012, hubo una lluvia que fue muy rara, excepcional, que se estancó, es un fenómeno climático que se da muchas veces, que se estanca una nube cargada de agua y largó 400 milímetros en una hora. Inundó la ciudad. O Claro. sea, y murió gente, gente que no llegó a salir de la casa, gente que murió en el auto porque dobló mal en una curva. Bueno, esos son ejemplos de crisis impredecibles. Básicamente porque no tenemos la capacidad de predecirlas. Y la verdad que la teoría, si vos me preguntás a mí, yo te diría, no pongas foco en tratar de calcular lo impredecible, porque lo impredecible es impredecible. Ahora, en otro 99% de las crisis que uno vive a lo largo de la vida, tienen ciertas características que uno podría, de alguna manera, tratar de prever qué es lo que puede suceder. Entonces, el mensaje del libro, más allá de las herramientas que da, el mensaje del libro es, tenés que, si hay algo para lo que sirven las crisis, yo te digo una parte del libro, digo, nadie quiere vivir las crisis, pero la mayoría de las personas que sobreviven a una crisis terminan valorándola. Es como que después de la crisis, al tiempo, a la distancia, vos decís, me hizo crecer, me hizo darme cuenta de cosas que yo no veía. Es como que suelen tener ese efecto. Por supuesto, un polaco del 42 no elegiría vivir la catástrofe polaca de la Segunda Guerra Mundial para decir que es lo que aprendí. Obviamente, nadie quiere vivir las crisis, pero es parte de la naturaleza humana que vas a vivir crisis a lo largo de tu vida. Entonces, si es un dato real, todos vamos a vivir una crisis porque todos vamos a sufrir cambios, bueno, prepárate lo mejor posible. Entonces, la primera reflexión es cuánto tiempo pasás al día, al año, al mes, pensando, analizando qué es lo que está cambiando en tu entorno de vida, en tu trabajo, en tu empresa, en tu ámbito laboral. Entonces, si vos vas prestando atención, que es una inversión, porque siempre que uno decide prestar atención a algo, le está dejando de prestar atención a otra cosa. Entonces te No, y decide además le está invertir. dedicando tiempo, digo. El tiempo, la inversión es el tiempo. Es decir, bueno, en vez de ponerme a, no sé, escribir, me voy a dedicar a analizar el cambio, el contexto. La buena noticia es que estamos en un momento histórico, que por eso esta pandemia es compleja, porque nada de lo que estaba escrito ni ninguna tendencia hablaba de que iba a pasar esto, pero sacando esta pandemia del medio,
La mayoría de los rubros, negocios, profesiones, hoy disponen de muchísima información que antes no estaba, para uno poder ver las tendencias. Entonces yo siempre digo, vos tenés que diferenciar, y esto se aplica a la vida. En la vida, que esto viene muy del mundo de la moda, pero no porque sea exclusivo de ese, vos tenés que diferenciar cosas que son modas de lo que son tendencias. Una moda es algo explosivo, que suele tener un gran impacto, como que de rápido conocimiento, pero que suele decaer rápido. El típico ejemplo es el tema del verano, ¿viste? Esos temas que de repente todo el mundo lo canta, todo el mundo sabe que el cantante pasa por todos los programas de televisión, radio, 7.000 seguidores, pasa el verano y no sabes si se murió, si desapareció. Y te olvidaste el nombre. Te olvidaste el nombre, nunca más sacó un tema musical y a los 40 años te enterás que murió en la pobreza. Entonces, es esa, claro, suelen tener esas historias trágicas, ¿no? La triste historia de... Esta historia de qué fue de la vida de los guachiturros. Entonces, una moda es eso, algo que surge con mucha fuerza y cae. Y baja con la misma. Una tendencia tal vez no tiene esa explosión tan grande, suele tener un crecimiento, pero es algo que vino para quedarse. ¿Cuál es la moraleja? Uno, en esta crisis, por ejemplo, para tomar de ejemplo, hay cosas que pasaron durante la crisis, que están pasando. Yo todavía soy de los que dice que no podemos hablar de la nueva normalidad. Para mí vamos a empezar a hablar de la nueva normalidad un año después de que la vacuna se empiece a dar. O sea, cuando realmente todos estemos olvidados de la enfermedad o haya quedado con historia y no estemos todos fanatizados con si nos vamos a morir, no vamos a morir, si me subo un avión, no. Recién ahí podremos ver qué quedó. Ahora, ¿cuál es el ejercicio que uno tiene que hacer hoy? Decir, bueno, ¿cuántas cosas que sucedieron en la anormalidad, que fueron producto de esta crisis que tal vez no estaban antes, van a quedar y cuáles no? Por ejemplo, el uso de barbijo. Hoy, yo no creo que una vez que estemos vacunados, que no tengamos miedo a morirnos o contagiarnos, sigamos usando barbijo. Tal vez alguno que quedó con una fobia, pero va a ser momentáneo, pasará a ser el 0,1. Entonces vos me decís, che, hoy pongo una fábrica de barbijo, y te diría que no. Aparte las modas se caracterizan por eso, todos se quieren subir a la vez. Entonces hoy, el primero que fabricó barbijo se hizo millonario. Ahora el número 170.000... Pero después tenés un montón de competidores que terminan... No, y la pandemia va a terminar con el stock más grande de la humanidad de barbijo, va a haber barbijo para que vayamos a conquistar planeta. Entonces, yo te digo, no te subas hoy a una fábrica de barbijo, subite a, por ejemplo, tecnologías de la comunicación, que esto sí posiblemente quede. Tal vez validemos que tal vez organizar esto en un mundo prepandémico era yo yendo a Buenos Aires, vos tuve una entrevista, yo 4 horas para ir hasta allá, 3 horas para volver, todo para tal vez decir, podríamos haber hablado lo mismo. Entonces posiblemente esto quede, esto no sea una moda, esto posiblemente sea una tendencia. Bueno, entonces uno debe en el mundo de los negocios, pero también en lo personal, uno podría plantearse en su profesión. No te hablaba con un par de, me invitaron a dar una charla para médicos, ¿no? Sobre tendencias y demás. Y yo le decía, mire señores, me parece que la primera reflexión es darse cuenta a los médicos de que estaban perdiendo mucho tiempo ellos y le hacían perder mucho tiempo al resto de la humanidad con ese estereotipo de que al médico hay que sacar turno y estar 3 horas en la sala de espera, para que en la 90% de veces vas al médico, el tipo te dice, bueno, está bien, toma, andá y hacete un estudio y volvé. Y decís, pero no me vas a preguntar, no querés que me desvista para que por lo menos veas cómo estoy. Claro, porque vos decís, pero me hiciste 5 horas estuve acá parado, por lo menos mentime, no sé. No. Entonces, ¿qué es lo que dicen los médicos? No, claro, y aparte no era bueno para ellos, porque económicamente me sacaban el bono, pero hoy ¿qué pueden hacer? Hoy pueden trabajar desde la casa o desde donde sea, tener 90% de consultas que se sabe estadísticamente que no necesitan que la persona esté físicamente enfrente, y luego dejar el 10% para situaciones para lo que de realmente un chequeo. Compartir consultorio. Digo, tenés martes y jueves tal médico, lunes, miércoles y viernes tal otro. Los otros días atienden desde la casa. Los presenciales van esos días y comparten consultorio. No, y aparte te abre el mercado, porque ahora un médico puede prestar servicios a todo el mercado de habla hispana. Bueno, eso ni hablar. Eso ni hablar. Eso está pasando muchísimo en las universidades, que aquellas que tienen muchísimo más desarrollada la educación a distancia, hoy tienen muchísima más masa crítica. Porque digo, no es necesario estar en Argentina para ir o sea, vos hoy como argentino, si tenés una universidad en Perú que tiene un programa de lo que a vos te interesa muy bien desarrollado con educación a distancia, te anotás en ese. Sí, bueno, por eso digo, me parece que para mí, yo siempre digo lo mismo, no es cierto que crisis es igual a oportunidad. Eso es una situación muy cómoda, muy como te diría, muy esperanzadora, pero poco real.
¿Por qué? Porque si uno asume, como si fuera una fórmula matemática, que a mayor crisis, mayor oportunidad, ¿qué hace la gente? Entonces, claro, yo me siento, digo, bueno, yo mira, ya va a venir. Tranquilo, esperá, no, pero no tengo para comer. Tranquilo, la crisis es tan grande que en algún momento alguien nos va a venir En a algún golpear. momento te va a caer la oportunidad. No, lo primero que sabemos es que las crisis, las oportunidades no golpean las puertas, y lo que en realidad, donde realmente se genera, si es que está, es en interpretar el cambio. ¿Cuál es la gran oportunidad? No es la crisis, es evitarla, o llegar más preparado. Eso es una oportunidad. Si yo veo que hay cambios en mi modelo de negocios, en mi modelo profesional, y yo empiezo a tomar medidas antes, porque creo que es una tendencia, ahí está el análisis, no todo se une. Claro, Yo veo que hay una... nosotros lo que tendríamos que estar haciendo ahora es ver cuáles son las tendencias que van a estar una vez que termine esta situación. Las que van a continuar. ¿Qué vino? Mira, te lo hago más simple. ¿Qué vino para quedarse y qué no? Eso sería un poco. Entonces, vos agarrás y, bueno, mi profesión, no sé, soy psicólogo. Entonces, bueno, ¿cuántos cambios se produjeron forzados por la crisis? Bueno, tuve que empezar a hacer consultas por Zoom, Por Zoom. no sé, esto, Zoom o la herramienta que fuera, bueno, no ir menos días al consultorio, Bueno, listo. De todo eso que pasó, ¿qué crees que cuando se pueda volver va a quedar y qué no? Entonces vos me decís, Sí. Estas cápsulas que armaron en algunos restaurantes son como peceras para vos poder comer y no tener contacto. ¿Vos crees que si mañana hay vacuna, la gente va a querer comer en pecera? No, la vas a romper, entonces no inviertas en pecera. Entonces la idea es tratar de ver qué es lo que está cambiando para subirse a esa tendencia. Ahora déjame una parte clave del libro, porque mis libros se caracterizan por tratar de tener herramientas, no es solamente reflexivo, sino herramientas. Sí. Básicamente Bueno, que creo que es lo que la gente más busca también en este momento, ¿no? Y lo que más valora también. Que alguien nos diga, bueno, ponete a mirar esto, empezá a chequear todo, porque uno en este momento es como que también se te nubla mucho todo, y si tenés a una persona que te va dando un poco de luz, esas son las cosas que realmente podemos tomar y de ahí podemos empezar a trabajar, ¿no? Sí, y te agrego algo más, me parece que tiene que ser escrito en un idioma muy simple. Me parece que a veces algunos escritores, como pasa en el mundo de la academia, donde yo 10 años dirigí una carrera, me parece que hay como una, no sé, hay un halo de que si es complejo y sofisticado, caso al nivel de que no lo entiendo, ¿viste? Usan sinónimos para todo, ¿viste? Que el que se quiera hacer el inteligente usa sinónimos para todo, ¿no? Y complejiza muchísimo el lenguaje, ¿no? Y uno se queda como, bueno, creo que lo entendí. Utiliza y después el otro también se cree artículo. muy inteligente porque pudo entender a esta persona que hablaba en París. Pero a mí me parece, yo escribo libros, yo no escribo novelas, tal vez algún día lo haga porque me encanta leer novelas, pero creo que es otra cosa, ¿no? Yo escribo libros que tienen que ser herramientas. Entonces, para mí hay un gran déficit en la educación, y creo que en la lectura también, que es lo que se conoce como transferencia. ¿Qué es la transferencia? La transferencia es cuánto de lo que vos estudiaste en la facultad o en un curso, vos pudiste transferir a tu vida rápidamente. Entonces vos decís, en eso, ya ahí cuando te digo eso, decís, la educación es súper ineficiente. Claro, porque hay una visión de la educación, de que es como llenarte de información con dos falacias. La primera es que te lleno de información como para que cuando vos necesites algo el cerebro lo vaya a buscar, como si fuera una biblioteca que tiene un índice fácil. Y eso sabemos que neurocientíficamente no es así. El cerebro descarta lo que no usa. Por lo cual, si yo lo que te estudié en tercer grado, no me lo acuerdo, no hay manera que me lo acuerde. No me quedó nada, ni la cara de la maestra me quedó. O sea que imagínate lo que pude resolver. Entonces, eso es una visión. Y la otra visión es lo de la holística, ¿no? Entonces, de tratar de, bueno, hay que saber de todo, pero poquito, porque en el fondo sabes de todo, pero poquito, porque tengo una hora de historia, una hora de lectura. Entonces, yo creo que tiene que y eso es muy deficitario. Y finalmente te terminás dando cuenta que estuviste 3 años en la primaria, 6 años en la primaria, en el jardín, 6 en la primaria, 6 en la secundaria, 6 en la facultad, hiciste un posgrado y la realidad la aprendés cuando estás haciendo. Sí. Entonces, y ahí tenés que ir a leer el libro para decir que era esto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Me parece que los libros tienen que hacer un gran esfuerzo por un alto nivel de transferencia, que la persona lo lea, lo entienda, por lo cual hay que escribir simple, claro, eso no te hace menos sofisticado, y por otro lado, que la gente termine y diga, yo hoy leí 3 capítulos y lo estoy aplicando mañana en mi negocio, mañana en mi vida. Para que el cambio se dé, para resumir un poco, para que el cambio se dé a nivel, vamos a hablar a nivel organizacional, pero esto se aplica a la vida, se tienen que dar 2 precondiciones. La primera precondición es que la organización, que puede ser un núcleo familiar, puede ser un núcleo profesional, organización en sentido amplio, organización de un conjunto de personas que se juntan para realizar una determinada tarea, tiene que, como una sumatoria de todo eso, que es la cultura, son los procesos, son el día a día, sea un campo fértil para el cambio. No que sea algo que repele el cambio, ¿no?
siempre doy el ejemplo con una religión, digamos. Si vos te vas a un convento, no sé, católico, y vos venís con la teoría musulmana, podría ser al revés, va a ser muy difícil entrar. ¿Por qué? Porque te repele, tiene como una protección que tiene que ver con que acá somos esto, no puede haber otra cosa. Se refuerzan con estereotipos, se refuerza con cultura. Entonces son organizaciones que vos notás que el cambio no hay chance de que florezca. Pasa en algunas instituciones públicas, por ejemplo, ¿no? ¿Hay alguien que no sea averso al cambio? Sí, claro. Sí, por supuesto. Después, si querés, hay distintos grados de aversión. Claro, quédate con grados lo primero es la organización. No vayas a la persona, porque esa es la segunda. Lo primero es la organización. Lo segundo son las personas, ¿no? En un grupo humano. Que forman parte de esto. Que forman parte de la organización y que pueden tener más poder, menos poder, y ahí empiezan los roles. Vos fíjate lo siguiente. Cuando vos hablas a nivel organizacional, tenés que medir dos factores. Lo primero que uno analiza es el grado de gestión. O sea, ¿cómo gestionan el cambio? Es una empresa que se adapta, es una empresa que sabe hacer lo que hace, es una empresa prolija, empresa u organización, ¿no? No tiene por qué ser con fines de lucro. O no, o es una empresa desorganizada, donde, bueno, las cosas pasan, donde no hay orden, donde no hay indicador. Alto o bajo. Y por otro lado, la capacidad de innovación. ¿Es una empresa proactiva, es una empresa que busca el cambio o es una empresa que reacciona al cambio? ¿Cómo es? Empresa, no hablé de personas. Entonces, en función de cómo te dé esa mezcla, suponete que digas, no gestiona bien, pero es muy innovadora, a esas empresas se las conoce como intuitivas. Son empresas que, de alguna manera, van intuyendo, van haciendo, parecen piolas porque tienen ideas, porque son vanguardistas, pero cuando vos entrás decís, bueno, no pueden pagar los sueldos, son desorganizados, no tienen resultados. No tienen un proceso. No tienen un proceso de nada. Entonces, claro, sí, son muy cool, pero quebradas eternamente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, intuitivas. Después vos tenés la empresa en decadencia. ¿Cuál es la empresa en decadencia? O la organización en decadencia. La que no. Ninguna de las dos cosas. No solo no sabe gestionar, sino encima que no sabe innovar. Estamos al horno, jaque mate. O sea, ¿no? Y eso pasa mucho, por ejemplo, en instituciones estatales, ¿no? Viste que no, claro, no gestionan mal y encima no tienen una sola idea. Entonces está en decadencia, es cuestión del tiempo para que desaparezca. Después está la empresa formalista, que es la empresa que sabe gestionar muy bien, tiene proceso para todo, es una burocracia perfecta, pero no innova, se resiste, siguen haciendo las cosas como hace 70 años, ¿viste? Y después está la empresa ideal. ¿Cuál es la empresa ideal? La empresa ideal es la empresa proactiva. La empresa proactiva es una empresa que sabe gestionar y sabe innovar, o sea, logró esa combinación de cosas. Entonces, lo primero es qué empresa tenés. ¿Por qué? Porque yo te traigo a Steve Jobs a una empresa en decadencia y la misma empresa lo va a matar. Se va a frustrar Steve Jobs, va a creer que es culpa de él, y el genio tal vez creativo del siglo XX termina frustrado porque, y no fue él, fue la organización. Lo echaron, lo expulsó, las organizaciones te expulsan. La otra, y ahora vamos a las personas, también lo mismo, de dos perfiles, aptitud y actitud. La aptitud es qué tan preparada está la persona para afrontar un proceso de cambios. Porque no es solamente ganas. Yo puedo tener ganas, pero no está preparado. ¿Cuántas herramientas tengo yo para poder afrontar todo esto? ¿Cuáles son las herramientas? Y es una persona que, ¿cómo está psicológicamente? ¿Cómo está su inteligencia emocional? ¿Cómo está su preparación? ¿Está en el lugar correcto? A veces pasa en las empresas que el gerente de finanzas es gerente de finanzas porque un día no había nadie para que ordene los números, el tipo dijo, yo me animo, y quedó ahí. Pero claro, la complejidad cambió tanto que el tipo no está preparado, entonces el tipo no tiene las herramientas, la aptitud para hacerlo. Y lo otro es la actitud, y ahí es donde entra lo que vos decías. Vos fijate que vos podés ver en tu círculo, y yo siempre este ejercicio lo hago en las empresas, y le digo, bueno, anótense ustedes, y anoten a 4 o 5 personas, si es una organización, de su organización, que son importantes para la organización, no sé, el gerente administrativo, el gerente de marketing, las personas que mueven la aguja, y en un grupo familiar podría ser tu familia. Y ahora ponele nota, de 0 a 10. De 0 a 10 ponele nota en lo que tiene que ver con la aptitud, ¿no? Eso, ¿está preparado? Entonces decir, 5, le falta. Bueno, ok. Y en actitud, ¿cómo se comporta frente al cambio? Y actitudinalmente vos ves gente que en medio de una crisis, vos lo ves activo. Dice, no, vamos, optimista, vamos para adelante, esto es una oportunidad, qué bueno. Y hay gente que está pasando el peor momento de su vida, hay gente que está deprimida, abajo del escritorio. ¿no? Y mal en serio.
Entonces, si vos combinás esos dos factores, vos le tendrías que poner nota, le tendrías que poner una nota a vos y ponerle nota a esas personas. ¿Cuánto en aptitud, cuánto en actitud? Bueno, al que te dé menos de 5 y 5, de vuelta, ¿no? No tiene mucha actitud y encima no tiene mucha aptitud, a eso se los conoce como los apabullados. El apabullado es una persona que la está pasando mal, porque no tiene recursos y a la vez actitudinalmente está muy mal. Están ansiosos, están con miedo, y se caracterizan por estar paralizados. Vos notás que el tipo entero, no importa, frente a la situación está, ¿no? Como la suricata, quieta, porque nadie la vea, ¿no? Y está muy pasivo, es como que se ponen en modo hibernación, ¿no? Y quedan ahí. La otra es el fanfarrón. El fanfarrón es una persona que en actitud siempre parece muy positivo, va para adelante, el cambio, emprendedor, siempre tiene ideas, siempre tiene proyectos, pero vos te lo vas cruzando a lo largo de la vida, siempre tiene proyectos, siempre tiene ideas, pero nunca realiza nada. Porque tiene un alto nivel de actitud, pero un muy bajo nivel de aptitud. Entonces van de fracaso en fracaso, nunca logran esto, estudian una carrera, después estudian otra, después van para allá. Son muy proactivos, siempre te cuentan, vos siempre es el próximo Steve Jobs, ¿viste? Vos te lo cruzás cada tanto, sí. Es el próximo Steve Jobs. La persona de los 200 proyectos aparte. Y siempre te lo renueva, y siempre la culpa es de otro, y siempre esto, y no es el momento. Se les reconoce que no se desgastan, ¿viste? Como que son fracasadores seriales. Pero bueno, van por ese lado. Después tenés otro perfil, que es el que tiene mucha aptitud, pero poca actitud. Este es muy interesante, porque este es peligroso. ¿Por qué? Porque una persona que puede no querer. Porque la persona puede, es inteligente, está formada, pero no quiere cambiar. ¿Y por qué una persona que puede no querer cambiar? Bueno, las razones son muchas. Una, estado de confort. Dos, miedo a perder su posición. ¿Sabes dónde se ve mucho esto? Yo esta charla la doy en corporativo, y vos les ves las caras, que encima en Zoom está buenísimo, porque se las ve literalmente, de cerquita, y vos ves que los tipos, ¿viste?, empiezan a mirarse, y si pudieran, porque está lleno, las organizaciones, cuanto más grandes son, más atrincherados tienen. Gente muy inteligente, gente muy capaz, pero que no quiere cambiar. ¿Por qué? Porque tal vez le llevó 20 años llegar a esa posición, y cambiar siempre es un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de fracasar. Perder el puesto, la posición. Si te va bien, ascender, pero si fracasas. Y ahí se mezcla con la cultura, nosotros hablamos mucho de esto. Hay organizaciones que no pagan muy bien al coraje, pero castigan muy mal el fracaso. Entonces, si yo en una organización, jugármela a cambiar, que pongo en riesgo mi puesto, que pongo en riesgo mi reputación, tal vez por un gran objetivo, pero me va mal, me echan o me crucifican en la puerta, y encima si me va bien, me dicen, bien, es para lo que te pagamos. Entonces, ¿qué termina pasando? ¿Qué se comenta en los pasillos? Se comenta que acá conviene mantener el statu quo. ¿Cuánto crees que podemos vender el año que viene? Y yo creo que 20. Vamos a decir 10. 10. Vale, damos 10. Pero quedemos en 10, quedemos en 10. Si podemos vender 20, tranquilo. El objetivo es 8. Vamos a decir 10, que van a estar todos contentos, nos van a pagar el bono a todos. Y el 20 después, guardate un poco. Eso pasa, guardate un poco. Entonces, ese es el perfil que también es peligroso, porque si vos en tu organización tenés atrincherados, y es difícil. Nunca vas a estar al 20 aparte, o sea. Nunca. ¿Y el perfil ideal cuál es? El estudioso. Es una persona que sabe, puede, está preparada y a la vez quiere. Pero ¿qué le pasa a los estudiosos? En muchas organizaciones son rechazadas. Una organización donde el gerente de finanzas es un apabullado, el gerente de producción es un fanfarrón, o el de marketing es un fanfarrón, y el gerente general es un atrincherado. Y el estudioso es incómodo, porque el estudioso pregunta, cuestiona, quiere saber, quiere entender. Se mueve. Que se termina moviéndose y se va. Proactivo. Entonces vos fíjate cómo con estos dos ejemplos que son muy simples, que están explicados en profundidad, en un gráfico, digamos, que es muy visual. Bueno, acá, mira, justo acá creo que lo encontré, pero es muy visual. También el gráfico no, tanto no le quería pedir, ¿ves? Es básicamente este, que ahí mostramos en la cámara, te muestra cómo van quedando los ejemplos. Y es un ejemplo de los que a mí me gusta, porque son claros, ¿viste? Se lo explicás a tu tía, a Clota, y lo va a entender. Claro, y vas a poder identificar rápidamente a tu equipo. Vos rápidamente decís, claro, Juan es un atrincherado, este está apabullado. Che, ¿y quién es el estudioso? Vienen todos con el tag, ¿no? Hola, soy el estudioso, soy el apabullado. Claro. La pregunta es, ¿las organizaciones no suelen tener gente que responde a la cultura ya de la organización? No, la cultura se puede, sí, pero la cultura se puede transformar en una cárcel.
y expulsar perfiles estudiosos para empezar Claro. a aplicar lo que... y concentrarse en perfiles apabullados y Apabullados. atrincherados. Entonces las organizaciones que están dominadas y toman decisiones, a veces son los dueños, atrincherados, son organizaciones que están casi condenadas a vivir lo que les toque vivir, pero poco dependerá de ellos y posiblemente nunca logren adaptarse. Entonces hay que siempre buscar ese equilibrio entre estudiosos, entre empresa proactiva y demás. A ver, esto, Bueno, de vuelta, vos trabajás sí. mucho con pymes, ¿no? O Ujú, sea, ujú. uno de tus grandes focos son las pymes. Por eso Sí. seguramente mencionaste los dueños. Si tenés dueños apabullados, ¿cómo podés hacer para trabajar con esos dueños para no tener un montón de apabullados en el equipo? Bueno, ahí tenés una oportunidad, ¿ves? Que son las crisis. Porque, ¿qué pasa? Hay algo que es muy difícil, que es la sensación, el ego, ¿no? La soberbia del éxito. Entonces, claro, ¿qué te pasa? Vos a veces caes en una empresa donde hay un tipo que tiene 60 y pico de años, que la fundó él, que la luchó, que sobrevivió a todas las crisis argentinas, que el tipo tiene una casa en Cariló, que tiene un auto de primera, que él sabe todo. Entonces, claro, en un estado de normalidad, es difícil a ese tipo hacerlo reflexionar. Posiblemente está con mil conflictos, porque claro, los hijos, que naturalmente los jóvenes son estudiosos, o fanfarrones, pero en el fondo son estudiosos, quieren ser estudiosos, entonces están muy motivados por el cambio, chocan, hasta que un día le dicen, papá, todo muy bien, ¿sabes qué? Vos sos un genio. Sos un crack, mal. Quédate la voz, yo me voy a estudiar a Francia. Claro. Entonces, las crisis a veces sirven para poner en su lugar a la soberbia y al ego. Claro, porque Te rompes enfrentan a una egos. realidad, te enfrentan a una realidad que tal vez no veías antes. Parte de lo que no conté de Villa Langostura, que es parte de la historia, es que cuando yo llegué a Villa Langostura, yo tuve una primera reunión, fueron 3 días, en realidad fue una semana, pero había un curso de 3 días que el primer día fueron 2 personas. El pobre tipo que me llevaba me dice, perdoná, me quise traer hasta acá, y vinieron 2, le digo, tranquilo, esto como, viste, el show debe continuar, viste, yo estoy acá, vinieron 2, son 2, hay que hacer el acto igual, pero les gustó a esos 2, uno era el presidente de la Cámara Hotelera, por lo cual al otro día eran 50, el último día eran 150 y pidiendo que me quede. Lo primero que yo les dije, les digo, miren, yo había leído una historia de un pueblo que se llama, siempre tengo ese problema, mirá que lo escribí, Los Escondidos, me sale, pero no es El Escondido. Es un pueblo que había tenido, que se plantaban cerezas en ese pueblo y tuvo un fenómeno de volcán, lo mismo. Y que todos pensaban que no iba a haber más cerezas, toda la presión era lo peor, el volcán se apagó y al año siguiente las cerezas no solo crecieron, sino que fueron las cerezas más grandes que se recuerdan. Entonces cuando arranca la charla, yo les dije, yo sentí que tenía que pegar una trompada acá para que me tomaran atención, porque si no me iba a meter en el, viste que vos vas a hablar con crisis tanto, no, Sí, bueno, no. la Es muy actitud difícil no de... entrar, viste esa depresión. Entonces digo, miren, señores, acá puede haber 2 tipos de personas. Yo solo voy a trabajar con un tipo de personas. A las otras les voy a pedir que se vayan, y si se queden, que no molesten. Entonces, los que crean que este volcán no se va a apagar en 100 años, como dijo algún geofísico genio, que se vayan. Es más, cuanto antes mejor. ¿Qué sentido tiene quedarte si esto va a estar 100 años? Vendé ya y andate. Para los que quieran creer en este pueblo, ¿sí? que no me acuerdo el nombre de Los Escondidos, no me acuerdo el nombre. Los escondidos, vamos a decirles, pobres. Sí, no es Los Escondidos, pero bueno, ok. Con esta historia, que creen que eso es posible, quédense. Porque no nos queda otra que si decidís quedarte, lo peor que puedes hacer es esperar que el volcán se apague. En algún momento se va a apagar, pero tenés que trabajar para cuando el volcán se apague, estar lo más preparado posible. Cuando nosotros, y otra cosa que les dije es, corramos al volcán de la escena. No, está prohibido hablar del volcán de la ceniza, está prohibido. Porque encima acá no hay ningún vulcanólogo, nadie que pueda responder eso, entonces nos vamos a meter en un... Es como la salud, ¿viste? 4 tipos hablando de salud, y decimos, muchacho, pará, ¿vos qué sos? Economista, el otro qué, geofísico, el otro qué, astrónomo. ¿Por qué estamos hablando de medicina nosotros si no entendemos nada? Llamemos a un médico si queremos hablar de medicina o no sé. Entonces, ¿qué dije? Corramos al volcán. Cuando corrimos al volcán, ¿qué quedó? Los problemas reales. ¿Qué empezamos a ver? Que muchos de los problemas que estaba teniendo la villa ya existían antes del volcán. Lo que pasa es que estaban tapados por el día a día y ahora se expusieron de manera drástica. Entonces dije, si nosotros no aprendemos de esto, que tenemos que cambiar esto, para que el próximo volcán no nos vuelva a pegar de la misma manera, estar preparado, bla, 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 vamos a vivir este volcán. Hoy será un volcán, mañana será Mañana va a Chile, ser, claro. el pasado es, no sé, a la pandemia. El problema es que no aprendimos nada, y esa es la reflexión más grande de las naciones, que muchas veces
no aprendieron nada. Europa tuvo una guerra, no aprendió, por eso tuvo otra. ¿Ok? Ya no tuvo una tercera. O sea, Claro, no, ahora lo evitamos todos. O sea, cada necesitó vez que dos alguien abre la guerras, boca para una guerra, lo bajamos de un ondazo, ¿viste? y en Europa va a ser difícil que se dé. Pasa por ahí con el tiempo que la gente se olvida, pero va a ser difícil que se dé una guerra o una catástrofe como fue el Holocausto. Bueno, No pasó tanto tiempo todavía tampoco. necesitamos dos, ¿no? Necesitamos dos, si no, no lo hubiésemos hecho. Bueno, esas son un poco las reflexiones. El libro lo escribí con Mariano Vinocourt, también a mí los libros siempre me gusta escribirlos de a dos, me ayuda a mí como es como un ejercicio, bueno, yo tengo un gran editor también, pero es un gran ejercicio porque te suma, te complementa, y con Mariano, que él es especialista en gestión del cambio organizacional, él también aportó mucho con herramientas concretas, sumamos mucho de los modelos de agilidad, que era algo que se venía hablando y que claramente son los modelos que más preparados están para la resiliencia, para cambiar rápido y que no duela, para fracasar. Tenemos que aprender a entender que el fracaso es parte, no hay que buscarlo, no hay que poner de moda el fracaso, pero entender que parte del fracaso es necesario para evitar la frustración. Hay que evitar no el fracaso es parte de la vida, lo que hay que tratar de evitar es la frustración, porque cuando llega la frustración, que podría ser la consecuencia de muchos fracasos reiterados, ya no se vuelve a intentar. Salir. Es muy difícil, claro. Y ahí la persona que se frustra es una persona que quedó a la deriva, conformista, y deja de luchar, deja de ir a buscar, y eso es un problema. Entonces, bueno, de eso hablamos, es un libro relativamente fácil de leer, creo yo, pero también, ¿no? Esos libros que yo, me gustaría, si vos me decís, ¿cómo te gustaría que lea tu libro? Con un remarcador. Yo no soy de esos que dicen, no, los libros no se tocan, bueno, yo los toco, les pongo banditas de colores y cosas, porque creo que es un libro eso que hay que tener a mano cuando te enfrentas a una situación. Y para poder volver así también, ¿no? Tomar nota, volver, releer. Estudiarlos. Para mí los libros hay que estudiarlos. Sí, total. Bueno, desde que empezamos con esta serie de webinars, una de las grandes cosas que me preguntan siempre o que me piden siempre son herramientas. Herramientas para poder aplicar. Porque muchas veces es esto que te decía antes, están como en la crisis, lo único que ven son las cosas negativas que les están impactando y dicen, no sé por dónde arrancar. Es buenísimo, quiero que todos los que tienen una biblioteca digital me escriban mañana y me pidan el libro para poder hacer esto, para poder remarcarlo, para poder chequearlo, para poder volver, para poder compartirlo, para poder enseñar desde acá. Porque no, y un ejercicio que les haría, déjame recomendarles algo, ¿sí? Que yo lo practiqué como docente. Es muy común en el mundo de la docencia que los docentes digan algo que es, se aprende mucho más enseñando que escuchando o tomando clases. ¿Por qué? Porque el proceso que uno tiene que hacer de síntesis, de hacer el esfuerzo para que el otro lo entienda, es un proceso cognitivo que primero de eso no te olvidas. Yo puedo dar una clase que hace 20 años que no doy, veo la presentación y ya arranco. Porque el esfuerzo que hace, por eso fíjate que muchos neurocientíficos o neurólogos, para combatir el Alzheimer, a mis abuelos les hacían eso, les decían, bueno, vean las noticias y después apaguen el televisor y que uno le cuente al otro lo que vio. Una de las incapacidades del Alzheimer es que ellos ven, entienden mientras que lo ven, pero no retienen. Entonces no pueden explicarle a otro. Entonces yo una cosa que les recomendaría, sobre todo a los que manejen grupos, líderes y demás, es lean el libro, hay muchos videos de complemento y demás, aparte nosotros citamos muchas fuentes para que vayan a profundizar el tema, y luego hagan una reunión y hagan una presentación. Es como decir, bueno, voy a hacer un resumen, pero lo explico, lo presento como un trabajo práctico. Ese proceso, créeme, que les va a dar a las personas eso de, ahora lo entiendo. Ahí lo aprendiste. Yo quiero que sepas que yo pasé muchos años de estudio haciendo los resúmenes y explicándole a mis compañeras para aprendérmelo, porque en el resumen no lo aprendía, pero cuando lo contás es ahí cuando lo aprendés, y es completamente cierto. Es un gran tip, que no lo había pensado así, pero realmente es un gran tip. De hecho, para estudiar, yo cuando estudiaba, yo era bastante vago estudiando, y tenía un amigo que era bastante vago también. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos dividíamos la mitad de la materia cada uno. Decíamos, y las explicaban el uno al otro. Exactamente. Y la pregunta que te hacía el otro, vos decías, ¿viste? Ibas a buscar el libro, volvías. Era buscarlo. El examen, claro, vos ibas al examen y ya era algo conocido para vos, porque de alguna manera la pregunta que te hacía el profesor ya te la había hecho tu compañero de estudio. ¿Entendés? No, y lo habías trabajado, digo, esto de la transferencia, estaba en vos, ¿no? Es increíble. Si no te molesta, paso algunas preguntas.
No, no, por favor. Juan Antonelli nos pregunta, Jonathan, muy buena perspectiva. ¿Crees que hoy en la Argentina alguno de los actuales o actuantes políticos en toda esta escena que estamos viviendo está preparado para el cambio? ¿O alguno predijo o predice a dónde estamos yendo con estas medidas políticas que se toman hoy por la nación? No. Sin hacer un análisis político, que lo hago permanentemente y me pueden googlear y van a ver mucho, pero yo soy muy crítico en general. La otra vez un medio me dijeron, pero vos al final siempre criticás. Y digo, mirá, la verdad, ya llevé a mi hijo 20 veces al médico y nunca lo curaron, ¿qué querés que haga? Entonces yo lo que veo es que me parece que hay una gran falencia en términos de los gobiernos latinoamericanos, hay gente de Colombia y demás, no es muy distinto, es que no existe el concepto de planificación estratégica a largo plazo. Es el famoso vamos viendo. O sea, sí, los políticos es vamos viendo. ¿Qué quema más? Es como un bombero que decidió que no va a prevenir nada y bueno, va a ir apagando incendios. El problema es que cuando tenés 5 casas a la vez, tenés un solo camión de bombero, 4 se te quema. Entonces yo creo que no, primero, no están preparados para eso. El político latinoamericano es un tipo que luchó toda su vida para llegar, pero no para pensar qué hacer cuando llegue. Claro, entonces es como una carrera por llegar, pero no me preparo para qué hacer cuando llegue. Y cuando llegan tienen una gran parte del tiempo para ver cómo me quedo también. Y después, ¿no? claro, después empieza el miedo de cuánto duro acá, ¿no? Entonces empiezan a trabajar para quedarse, pero nunca para hacer. Entonces no hacen. Entonces vivimos de los privados no porque trabajes en lo privado individual, de que aprendimos a no contar, es como una familia que dice, bueno, no puedo contar con mi viejo, porque mi viejo, no sé, tiene muchos vicios, entonces no puedo contar con mi viejo. Bueno, entonces automáticamente empezás a vos, a darte cuenta que si no te cocinan vos no te cocinan, y un poco es eso, ¿no? Es como que tenemos padres, somos huérfanos de padres, entonces claro, aprendiste a cuidarte solito, ¿qué vas a hacer? Otra pregunta, ¿crees que de esta crisis pueden surgir nuevas posibilidades, espera que se me tapó, de trabajo o nuevos ambientes laborales para explotarlos? Sí, mira, nosotros en mi consultora hacemos muchos reportes de tendencias de consumo o de comportamiento del consumidor. Sin duda, yo creo que uno de los efectos tendencia, fíjate que no dije moda, es, bueno, van a surgir algunas nuevas formas de trabajo, ya estaban, pero van a potenciar, o sea, creo que el efecto más importante de esta crisis no es las nuevas formas de trabajo, sino la incorporación de una masa crítica, sobre todo los más 40, que tal vez en otro proceso más natural no lo hubiesen hecho, que de repente se incorporaron y hoy están casi a nivel de un sub 40 o sub 30. Es positivo lo que digo. O sea, de hecho yo lo veo con mi abuela Pocha de 94 años. Producto de la pandemia, mi abuela Pocha hoy comprende lo que es el Zoom, hoy comprende el uso del WhatsApp, porque vieron que, viste que los grandes antes de la pandemia creían que el WhatsApp era como hablar por teléfono, por eso te llamaban. Por eso nunca entendieron muy bien que la ventaja del WhatsApp no es llamar por teléfono, sino una comunicación asincrónica, ¿no? Yo te mando un mensaje, vos lo ves cuando querés, me mandás una foto. Entonces mi abuela ahora entendió. Tal vez, si hubiese sido en la normalidad, no hubiese aprendido eso, pero no te voy a mi abuela. Creo que la reflexión de las empresas se dieron cuenta, porque todos vivimos en una caja, por eso ese famoso out the box, pensar fuera de la caja, es fundamental. Por ejemplo, porque era la lógica de muchas empresas que te hacían ir hasta la empresa, a una oficina, vos al primer está lógica. La mayoría de la gente subía un auto, estaba 1 hora y media en un auto, o sea, gastaba dinero, contaminaba, perdía tiempo totalmente. Llegaba a una oficina. Y además el camino tenía problemas, ya llegaba de mal humor. Riesgo. Llegaba a una oficina, se encerraba en un cubículo, trabajaba 8 horas, no veía a nadie, o hablaba con el jefe por WhatsApp o por un chat interno, con un jefe que estaba cruzando el escritorio para volver a subirse un auto. Entonces yo la pregunta es, ¿pero el jefe realmente fue más productivo esta persona por estar ahí? El jefe, no. Entonces, ¿qué es lo que estamos notando? Que mucha gente, o jefes, o líderes, u organizaciones se dieron cuenta y dicen, che, no es necesario que la gente venga todos los días. Y que cuando venga, sea para hacer cosas que no se pueden reemplazar de manera virtual. O sea, creo que vamos a salir de esta crisis con mucha valoración del tiempo en términos de no malgastarlo en cosas improductivas. Ojo, productivo no es ganar dinero, productivo es estar más tiempo con tus hijos, productivo es estar más tiempo leyendo. O sea, tal vez esas 3 horas por día, que yo no debería leer arriba de un auto, es peligroso, ahora dispongo,
Vos fíjate si vos pudieras ganar 1 hora de lectura diaria, al año, ¿cuántos libros son? Y depende de qué tan rápido leas. No Depende menos de cómo 20. leas, pero sí. No menos de 20, que antes no podías. Entonces digo, me parece, para responder la pregunta corto, no ya tan corto, pero sí, yo creo que ahí hay muchas oportunidades, se ha incorporado una gran masa laboral, sobre todo de esta que estaba quedando como afuera del torneo, que me Eso parece que es también muy me positivo. pone contenta porque voy a durar más tiempo vigente en lo laboral también. Por supuesto, claro, es que exactamente. De hecho, una de las grandes revoluciones, que en esto Sebastián Campanario, que tiene un libro que se llama Revolución Senior, una de las cosas que dice que hay una revalorización de la experiencia. Porque yo te desafío a que vos armes una empresa de cero con 25 millennials. Todo bien, tengan energía, todo cool. Ahora, gestión, olvídate. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Revalorizar los roles. ¿Para qué quiero un millennial que me aporta? Y para qué quiero un senior, que aparte hoy un tipo de 60 años, recontra joven, tiene una Sí, vitalidad terrible, si tuvo sí. suerte y tiene salud, y claramente, antes vos cumplías 40, no servían más para nada. Hoy no, hoy todo lo contrario. Hoy se buscan gerentes generales de más de 50 años, no de 30, porque tienen una experiencia que no tienen Que chicos de no te la, 30. claro, que no te la dan, por más estudioso que seas, ¿no? No la Exactamente. vas a poder tener. Y es fantástico porque yo creo que en Latinoamérica, en Europa quizá hay una cultura más senior, pero en Latinoamérica se busca mucho a los jóvenes y se Sí. deja mucho de lado a la gente más, no quiero decir mayor porque no lo son, pero eso está bueno. Ujú. Otra pregunta, Jonathan. Creo que ningún cambio es bien visto para una organización. Lleva tiempos como negación, rechazo, curiosidad y aceptación. Bueno, ¿cómo se llama la persona? Espectador anónimo. Espectador anónimo, No bueno, nos quiso decir. lo manda la competencia. No, bueno, espectador anónimo es ¿cómo se llamaba ese personaje de la máscara, ¿no? A ver, Anonymous. Seguramente, espectador anónimo, debe estar en una organización o ha transitado por organizaciones resistentes, organizaciones como nombrábamos antes, o en decadencia o formalistas. Entonces es muy difícil para una persona que se crió ahí, digamos, o que tuvo ese recorrido, pensar que hay un mundo mejor, ¿no? La realidad es que el cambio siempre genera movimiento, y siempre algunos, ya lo hemos dicho en la herramienta, los apabulla, pero yo creo que hay que entender algo. Hay cosas que hay que dejar de discutir. Por ejemplo, sería ilógico que yo discutiera que después de la noche va a venir el día y que después del día viene la noche. Hay días que duran más, hay días que duran menos, pero es una verdad, Pero es una innegable. verdad que no. Bueno, hay que empezar a asumir una verdad. El cambio no es una opción, el cambio es una obligación. Más rápido, más lento, tenés que cambiar. Entonces, si vos me Tenés que cambiar decís igual. como líder o como parte de una organización, lo primero que uno que tiene que analizar, yo te he dado una herramienta para analizar la empresa. Yo fui a una entrevista laboral, yo lo primero que trataría de analizar es qué perfil tiene el líder, si es un apabullado, si es un fanfarrón, y qué tipo de organización es. Si es una organización en decadencia, liderada por un atrincherado y su segundo es un apabullado, y yo no me meto a trabajar ahí. Porque por más que yo sea estudioso, me va a costar No mucho. vas a Es tener. querer emprender una cruzada contra algo difícil de romper. Entonces, Podés yo ser diría muy que, narcisista también, además de estudioso, y quizá te interesa ese camino. bueno, ok, y está muy bien. Bueno, de hecho en el Estado puede pasar, ¿no? Qué sé yo, hay médicos que se meten a administrar un hospital y que posiblemente esté resistido con gente que lleva 40 años en su mismo lugar. Y bueno, está muy bien y es muy meritorio. Pero eso requiere, o sea, cuanto más resistencia tenés, o cuanto la organización más en decadencia está y más dominada por apabullados, atrincherados está, más revolución vas a tener que hacer. Y más decisiones difíciles vas a tener que No tomar. tengo que O tomar. sea, lo que no hay que ser es romántico, ¿no? O sea, decir, no, yo voy a entrar, al apabullado lo voy a motivar, al otro Le voy a atrincherado se va a mostrar. copar, y vamos a cambiar. Bueno, ok, hacer que hay que tomar En decisiones 3 difíciles. meses estás Yo no buscando digo trabajo. no digo que mates a nadie, no digo que eches a nadie, pero ponelo en su lugar. ¿Entendés? Entonces, bueno, siempre digo, capaz que es bueno tener una sucursal en Siberia para, bueno, esa gente decirle, tener un planazo para vos, te vas a Siberia a emprender un nuevo proyecto, ¿no? Bueno, eso es una invitación. Es No te interesante, estoy igual lo que echando. puede salir desde Siberia. Pregunta desde Colombia. ¿Este tipo de características gerenciales se suceden más en las empresas privadas, en las empresas públicas o se puede suceder en ambos tipos de empresas? Pregunta Carlos González.
Pueden suceder en algún tipo de empresas, estadísticamente, por lo general, las empresas estatales o públicas suelen ser empresas en decadencia o muy formalistas y con mucho atrincherado, apabullado, ¿no? Precisamente porque, a ver, el Estado tiene un problema conceptual. Por eso los estados, las ideologías estatales han fracasado, que es que el Estado es de todos pero no es de nadie. El hecho de no tener un jefe referente, alguien que realmente te meta la presión, elimina la competencia, elimina ciertos componentes que son necesarios para el crecimiento. Mirá, yo parte de mi actividad genero experiencias ejecutivas, ¿no? Viajamos a distintos lugares del mundo a vivir una experiencia de aprendizaje. Una es a la NASA. Vamos a la NASA y estamos una semana ahí viendo cómo lo hicieron. Cuando vos lees la historia de la NASA, o sea, de vuelta lo mismo, ¿no? A la distancia todo se ve mejor. Pero si la NASA no hubiese sido por la Guerra Fría, Kennedy jamás hubiese propuesto un proyecto que se sabía que era pérdida. O sea, ir a la Luna no trajo ningún beneficio económico, más que político. Que no trajimos un solo mineral, no hay oro en la Luna, por lo menos no lo descubrieron, no trajimos No nos podemos nada. mudar ahí. Sí. No hay nada en la Luna, por eso se fue pocas veces y hace 30 años que no se va. Entonces digo, de vuelta, y ahora vos fijate que la próxima carrera es Marte, la próxima carrera de Marte es motivada precisamente por otra guerra, competencia, vamos a llamarle, que es China, que se lanzó con todo a la exploración espacial, y que Estados Unidos, Rusia y Europea no se quieren quedar atrás. Entonces vos fíjate cómo la competencia, la superar al otro, por supuesto, siempre dentro de los límites. Si eso termina en una guerra nuclear, bueno, una exageración. Ahora, con la medida justa de competencia, la medida justa de motivación, es lo que ha hecho avanzar a la raza humana. Por supuesto, los grandes desafíos de la raza humana son hacerlo de manera un poco más amigable, y no siempre que exterminar a otro, bueno, cosas que creo que la humanidad ha aprendido y que todavía debe Que se va aprendiendo, claro, es lo que decís, a veces son 2, a veces son 3, pero la idea es aprender. Última pregunta, ¿qué herramientas puedo utilizar para no terminar siendo un apabullado? La contesto yo, Enrique Lotz, tenés que comprarte Crisis y Cambio. Sí, mucho acompañamiento, mucho coaching, porque es difícil cambiar. Lo primero que hay que entender es que hay gente, un apabullado le cuesta cambiar, nadie elige ser un apabullado, son consecuencias de la vida, situaciones, formación, cultura. Entonces yo creo que lo primero que uno en un equipo un líder debe entender qué perfiles tiene en su equipo. Entonces, si yo tengo un apabullado y se viene una crisis, sé que no puedo contar con él, pero a la vez lo tengo que ayudar si yo soy responsable por mi equipo. Lo más fácil es decir, echa a todos los apabullados y contrata estudiosos. Bueno, ok, pero no es lo que siempre se puede o se debe hacer. Porque yo creo que si vos a un apabullado lo ayudás a ser un estudioso y lo logra, vas a tener en él un soldado para toda la vida. Entonces creo que hay que tratar de ayudar, esa es parte también de la educación, creo que la educación rápidamente debería identificar perfiles, y tratar de compensar habilidades, ¿no? Si vos sos proactivo naturalmente y el cambio te motiva, bueno, tal vez te doy más gestión. Si vos sos muy conservador, bueno, te doy un poco más de emprendedurismo. Y ahí venimos hablando de las habilidades del siglo XXI desde el siglo XIX, ¿no? Me parece. Y está buenísimo empezar a trabajar realmente con estas habilidades para poder darle a las personas esas que por ahí les faltan. Porque con las que venimos, buenísimo, podemos hacer uso, las reconocemos y las usamos un montón. Y con eso vamos saliendo adelante. Pero es lo que vos decís, si no nos convertimos en gente sin aptitud, con muchísima actitud, pero no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, esto de poder ver cuáles son las herramientas, reconocer y tener el mensaje positivo de que además podemos cambiar. Sí, todo se puede cambiar, todo lo que se puede cambiar, lo que acá hay que ir en contra de la frustración. Entonces, es como hacer una dieta o prepararte para una maratón. El error muchas veces es el timing. O sea, si vos no corriste nunca nada, ponerte un objetivo de correr la maratón de Nueva York el año que se pudiera, como si se hubiese podido, me parece que es una invitación a la frustración. Entonces a la frustración no hay que ir a buscarla. Perderse uno. Última, me la encuentro, bueno, me la encontré. Entonces creo que tiene que ver con eso, de dónde partís y cuál es el plan para llevarte. Porque si yo te acelero, de hecho, muchos malos líderes, proactivos, estudiosos, claro, van a una velocidad que terminan frustrando al equipo, porque no te pueden seguir. Entonces, a veces uno tiene que saber que cada uno puede ir a un ritmo, que cada uno tiene su ritmo, y lo que sí hay que tratar es que la persona se dé cuenta de que está en decadencia, se dé cuenta que es apabullado, para a partir de ahí abrirse a ir sumando nuevas herramientas, nuevas habilidades que le permitan precisamente mejorar.
Sí, entender también que el equipo está conformado por distintas personas y hay que acompañarlos a Siempre, todos de una forma distinta, pues no tenés un siempre. equipo de apabullados, espero que no tengan un equipo de apabullados ni un equipo de estudiosos, vamos a tener un crisol de colores y hay que ir acompañándolos a cada uno con lo que vos decías, ¿no? Con coaching, que hoy está bastante de moda también, Ujú. pero es una herramienta fantástica para los que son líderes y los que están manejando equipos. Correcto. Bueno, Bueno, siendo la hora que es y habiendo terminado con las preguntas, yo no sé si tengo tiempo para hacer el sorteo, así que lo que voy a hacer es lo siguiente, lo voy a hacer por redes sociales y voy a perfecto. comunicar los ganadores por redes sociales, de paso Me seguimos encanta. integrando las redes, vamos a tener 2 personas que hayan estado hoy mirándonos que van a ganar un libro de Jonathan, Crisis Cambio. También los invito a todos a que lo pidan para sus bidis, porque me parece que es fantástico. Creo que todos los que O para estuvimos hablando regalar, con Jonathan, ahora acá en Argentina, que es el Día de la Madre, por ejemplo. para el Día de la Madre, para que las madres, a que ahora somos un matriarcado, sepamos manejar esas organizaciones que tenemos familiares. Pero más allá de todo eso, la verdad, Jonathan, me quedaría hablando con vos Bueno, me 3 horas alegro, más. me 3 horas alegro. más. Ha sido un placer y un honor tenerte con nosotros. Vamos a subir esto para que lo vuelvan a ver cuantas veces quieran y vamos a estar en contacto por redes. Te vamos a etiquetar también para que lo retuitees y todos Ningún puedan problema. ver quiénes ganaron. Bueno, muchas gracias y bueno, ojalá que sirva para contribuir al conocimiento, a la sabiduría, ¿no? Que la sabiduría no es ser sabio, es la búsqueda de la sabiduría, es como la felicidad. La felicidad no existe, lo que existe es la búsqueda de la La felicidad búsqueda. y la sabiduría es eso. Entonces, cada libro, cada concepto que uno puede incorporar es una herramienta más para enfrentar lo difícil que es la vida y que uno debe tratar de transformarlo en algo más hermoso, más llevadero, más positivo, porque si no, este tránsito breve que tenemos por este mundo puede ser una porquería o puede ser algo riquísimo y sobre todo también yo creo que es importante buscar trascender, ¿no? Trascender es dejar legado, dejar, no por el ego, porque la verdad que no hay nada más loable que la trascendencia porque vos ya no vas a estar para disfrutarlo. Claro, Entonces me parece no que te vas uno, a poder laurear de tu claro, no, trascendencia. el ego muerto no se muere también, entonces creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con tratar de trascender y cambiarle un poquito la vida a otro, acompañar, estar más atento a las personas que uno tiene al lado, no creer Esto que de porque poder uno puede identificar es cambiar clave, es es clave, clave. acompañar, el apabullado la está pasando mal, si es una persona que no conoces, ok, pero a veces puede ser tu hijo, puede ser tu pareja, o puede ser un amigo, y bueno, y ponerse en el lugar del otro. La empatía bien utilizada. Empatía no es simpatía, es ponerse en el lugar del otro, y si uno genera y gestiona eso, va a tener también otras satisfacciones, como es el reconocimiento, el agradecimiento de alguien que te dice, leí tu libro y me gustó, o tu charla me vino bárbaro, me dio la energía que no tenía. Y bueno, en el fondo es como un médico, a veces uno con las palabras correctas es un remedio para el alma, que no se prescribe, pero que uno puede ayudar a hacerlo. Creo que todos tenemos que siempre dar un granito más por el otro, es la única forma de que la humanidad mejore. Si todos trabajamos solo por los otros y por mantener lo que obtuvimos, la humanidad está destinada al fracaso. Entonces tenemos que dar un poco más. Y ese es un poco el mensaje que trato de, en mis libros, en mis charlas, dejar a todos. Todos pueden, todos tienen algo valioso para dar, pongan foco en eso, descúbranlo, algunos no lo saben, y una vez que lo hayan hecho, transmítanlo porque eso es lo lindo. El que puede escribir, escribirá, el que puede hacer un podcast, hará un podcast, el que puede hacer un video YouTube, hará un video YouTube o en Instagram. Todo suma y todo es válido. ¿Mm? Muchísimas, muchísimas gracias. Un verdadero placer. Lo digo siempre porque lo tengo que decir, pero lo digo de verdad, un placer enorme. Acá Muchas está. gracias. ¿Mm? Ya lo van a tener 2 personas y el resto lo tienen que tener igual. Yo, por Bueno, lo pronto, lo quiero ya, ya. gracias, muchas gracias. Un Chau. beso muy grande a Chau, todos. gracias, gracias a los. Chau, 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 chau.